Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Microjuris. Mi nombre es Amberly Vélez y en el día de hoy vamos a estar discutiendo el tema del reglamento de abogados de oficio. Para ello me acompañan el presidente del Colegio de Abogados, el licenciado Edgardo Román Espada. Muy buenos días. Muy buenos días y saludos. Gracias. Y la jueza Maritere Colón Domínguez, directora administrativa auxiliar de los tribunales. Muy buenos días. Buenos días para ti también. Muy encantada de estar aquí. Gracias. Pues vamos a comenzar dando un contexto. Sabemos que en Puerto Rico, Microjuris hizo un estudio en el que se arroja que hay unos 11,000 abogados ejerciendo el derecho en Puerto Rico y según la encuesta, un 61% de los entrevistados brindó servicios pro bonos en el año 2018. Esto implica una aportación de cerca de 8,000 horas anuales con un valor de unos $3.5 millones. La mediana de horas anual que aportó cada abogado o abogada se estima en unas 20 horas al año, principalmente en derecho de familia, seguido por derecho notaría. Sabemos que en todas las escuelas de derecho se ofrecen cursos de ética y precisamente el Canon 1 de los cánones de ética profesional que rigen para los abogados y abogadas en Puerto Rico indica un deber de los abogados para con la sociedad y este es luchar porque toda persona indigente o de escasos recursos pueda tener una representación legal adecuada en los casos tanto criminales como civiles. Para ello, sabemos que la oficina de los tribunales, el Supremo de Puerto Rico ha entonces propuesto un reglamento para la asignación de esos abogados de oficio para estos casos donde las personas no pueden pagar por su representación legal. Así la situación, sabemos que tenemos un caso pendiente, el Colegio de Abogados de Puerto Rico demandó a la oficina de los tribunales y al Tribunal Supremo, ¿verdad? Y este caso está pendiente, está para mediación. Cierto, esto fue en el Tribunal Federal, ya se identificó una mediadora, una jueza mediadora, ¿verdad? Pero permíteme clarificar las partes de ese procedimiento. Es el Colegio de Abogados y un grupo de abogados y abogadas en su carácter individual son los demandantes. Correcto. Los demandados son el honorable juez Stader como administrador de los tribunales, el secretario del tribunal y los jueces administradores de la rama judicial los jueces administradores de cada región judicial. Esas son las partes. Y sabemos que el 26 pues tienen una fecha del 26 de marzo. Sí. Es una fecha que tienen para una vista, ¿cierto? Aquí estamos entonces para, en términos educativos, que los abogados conozcan y los estudiantes de Derecho acerca del alcance de este reglamento, lo que dispone, las causas de exclusión o exención para este reglamento, las diferentes formas en las que los abogados pueden cumplir con esas horas pro bono que se le exigen para el cumplimiento de ese canon ético. Así que, si podemos comenzar, jueza Colón, con que usted nos explique, ¿verdad?, el alcance y lo que dispone este reglamento. Bueno, este reglamento, muchísimas gracias por la pregunta y con mucho gusto comparto el propósito y el alcance del reglamento que, como bien señala, es que los abogados puedan cumplir con su deber ético bajo el Canon 1 ¿verdad?, de conducta profesional, donde se les exige que puedan colaborar en la representación legal de indigentes. Así que el reglamento lo que hace es tratar de reglamentar, o lo que hace es reglamentar cómo es que se va a cumplir entonces con ese deber ético. Ya anteriormente había un reglamento, pero solamente cubría la esfera criminal. Ahora este reglamento, aunque el reglamento anterior cubría la esfera criminal, también se hacían asignaciones de oficio en el área civil, ¿verdad?, con unos contratiempos que ya habían sido informados a la rama judicial y por eso entonces se toma la determinación de aprobar este reglamento que pretende regular ambas situaciones. Exacto, y uniformarlo
entre los asuntos que atiende más puntuales el reglamento, pues atiende el hecho de que exista equidad entre todos los abogados que están autorizados a practicar la abogacía en Puerto Rico. Que no recaiga sobre unos pocos abogados la asignación de los casos de oficio, sino que sea equitativo, que sea equitativa. Entonces, esta distribución se hace un banco de oficio y actualmente se dividen los abogados que están en ese banco por zonas judiciales. Se crea esta figura de las zonas judiciales que lo que hace es unir 2 o más regiones judiciales para tratar que entonces ese banco de abogados de oficio sea más grande, porque pasa que con jurisdicciones más pequeñas, pues el banco de abogados de oficio, o sea, los abogados que están en esa jurisdicción o que tienen sus oficinas en esa jurisdicción, pues pueden ser menos. Así que la carga de esa región judicial entonces le aplica a muy pocos abogados. Al unirlo entonces quizás con una región más grande, lo que se espera es que entonces el banco se extienda, se expandan, haya más abogados y entonces la distribución o la carga de los casos de abogados de oficio sea menor, con la consecuencia de que los abogados tengan menores asignaciones, ¿verdad? Menos asignaciones de oficio. Otra de las virtudes del reglamento o de lo que el reglamento trata de regular es la transparencia, ¿verdad? El reglamento exige que haya un módulo electrónico que sea el que escoja, el que seleccione los abogados, ¿verdad? De un listado, los ponga en un listado y hay una programación que va sobre los abogados por orden de antigüedad. Además, en el RUA están quiénes son los abogados que están en ese banco, ¿verdad? Si entran ahora mismo los abogados a SUMAC, en el icono de RUA, que es el icono que está con el símbolo de una persona en la esquina derecha. De la página de SUMAC. De la página de SUMAC. Si entran, hay un icono del perfil de RUA y ahí, además de encontrar cuáles son las materias de práctica que indicó, el historial de empleo, ¿verdad? Información de contacto del abogado, también hay una sección que dice abogados de oficio. Y entonces, en esta sección, por zona judicial, está quién pertenece, quién está en el Banco de Abogados de Oficio del área civil y quién está en el Banco de Abogados de Oficio del área penal en cada una de las zonas, ¿verdad? Que con eso se le da más transparencia porque el abogado puede verificar quiénes son las personas que están en esos listados y creo que era una queja válida en términos de que a veces en las regiones los abogados no sabían quiénes constituían ese banco de abogados de oficio. Ahora así que ahora transparente. Es público, sí. Bien, ¿sabe cuántos casos tiene la rama judicial de personas indigentes, que son estos casos precisamente los que son los casos de oficio, los que se le asignan a los abogados cuando la persona no puede pagar? Para darte un ejemplo, ¿verdad? Esto varía de año a año, pero el año pasado fueron en lo penal aproximadamente 1.500 y en lo civil 1.400. O sea que esa debe ser más o menos la cantidad de casos que se asignan entre lo que es criminal y lo que es civil, pero como te digo, ¿verdad? Varía porque todo va a depender siempre de la rama judicial y es uno de las enmiendas que se hacen en el reglamento que queremos promover que antes de que se haga una asignación de oficio, la persona vaya a las entidades que ofrecen los servicios gratuitos. En lo criminal, la Sociedad para Asistencia Legal es la primera que entrevista, ¿verdad? La persona y verifica si ellos pueden atender el caso antes de que se tenga que hacer una asignación de oficio. Y sabemos que históricamente los abogados han tenido un reclamo de que precisamente recaía en algunos pocos estos casos y habían quizás otros abogados que no se sentían con la preparación adecuada, sobre todo en el área criminal, para atender estos casos. Así que pedían entonces que se les excluyera o que se les excusara. Y esto, como bien dice la jueza Colón, no era transparente. Por parte entonces de los abogados en Puerto Rico, ¿cómo se ha visto el reglamento propuesto por la rama judicial? Mira, en primer lugar, permíteme agradecerte la invitación y agradecer a la honorable jueza que nos acompaña en la mañana del día de hoy. Yo creo que ejercicios como este, de diálogo franco, abierto, expresando argumentos, son los que necesita el país. Yo creo que es ejemplar que lo podamos hacer, ¿verdad? No, es cierto que no podemos hablar del caso,
¿verdad? Porque no es lo propio, tampoco vinimos a eso, para eso está el tribunal y el proceso de mediación. Pero y me cualquier aspecto que ustedes no puedan Claro. discutir al respecto, pues lo sabemos porque cuando los casos se están viendo ante los tribunales, pues no se pueden litigar en los medios. Pero lo cierto es que tenemos Pero claro, hay un malestar reglamento y- propuesto Sí, claro. y los abogados y abogadas en Puerto Rico pues han sido muy vocales, ¿verdad? Al recibirlo, es algo nuevo. Así que, ¿cuál ha sido Pues mira, la reacción de la ha habido, comunidad y jurídica? hay que mencionar varias cosas. La reacción que nosotros hemos recibido fue una reacción de mucha preocupación. Habían elementos de desconfianza, también hay que decirlo, a base de la experiencia previa, y es natural que así sea. Escepticismo, hay preocupaciones con respecto al presupuesto que esto requiere, porque programas de esta naturaleza que buscan proveer servicios legales a una población, pues cambian, como ha dicho la honorable juez, de año en año. Este año fueron haber sido 1.400, el año que viene pueden ser 1.800, y en la medida en que la gente conozca del programa podría incrementar o podría reducirse, como se ha reducido la mayoría de los casos de primera instancia. Así que esa primera reacción no fue una reacción digamos, de respaldo, de espaldarazo al reglamento. Nosotros lo primero que hicimos en el colegio fue promover, y se hizo en varias ocasiones, la presentación del reglamento para que la gente tuviera conocimiento. Somos seres pensantes, somos juristas. Invitamos a los personal de la oficina del secretariado, fueron al colegio, presentaron el reglamento, provocamos discusiones a nivel de las 14 delegaciones. En Puerto Rico hay 13 regiones judiciales, pero hay 14 delegaciones del colegio. En San Juan tenemos dos, tenemos Río Piedras y San Juan, por eso es que tenemos 14. Hubo encuestas, hubo debates, y vinieron una serie de propuestas. Hay una serie de asuntos que yo creo que provocan la discusión y quizás la discrepancia de criterios. El primero que tenemos que decir es que la lectura del Canon 1 habla de encomiendas razonables. Así que el elemento de razonabilidad está contemplado en el mismo texto del canon. Lo segundo que tenemos que decir es que ese canon no opera de manera sola, es parte de un cuerpo de normativa referente a la ética de los profesionales. Por tanto, el cumplir con un canon y a la vez incumplir con otros, y hay unas preocupaciones con otros canos, los voy a mencionar en breve, en particular el 26. Ciertamente dramatiza una situación de incomodidad, de inconformidad, de deseo de que haya un cambio. Y finalmente tengo que decirte que desde el Colegio de Abogados, que fue el proponente de los cánones en el año 70, los cánones los propuso el colegio. El Colegio de Abogados ha tenido históricamente desde su fundación una preocupación por proveer servicios legales gratuitos a la gente que no puede pagarlo. Un dato, voy a mencionar 3 datos sencillos, voy a mencionar 4 sencillos. 1840. Cuando se crea el colegio, allá el 27 de junio de 1840, según la primera acta que tenemos, una de las primeras cosas que hicieron fue repartirse la causa de los pobres. Fue lo primero que hicieron los abogados. Cuando nos organizamos hace 180 años, cumplimos este próximo verano. En el año 55 fue el Colegio de Abogados quien promovió la creación de SAL. De hecho, uno de los presidentes del colegio es incorporador de la Sociedad para la Asistencia Legal. En el año 66 fue el Colegio de Abogados quien promovió la creación de servicios legales. Y ha estado Noel Colón Martínez como uno de esos incorporadores. En el año 81 fue el Colegio de Abogados quien creó el programa Pro Bono, servicios voluntarios a la comunidad. Nuestro planteamiento, lo que estamos señalando es que el cumplimiento del Canon 1 es loable, es una aspiración que tenemos, pero no debe convertirse en un acto involuntario para los abogados. Los programas, creemos y estamos convencidos que para cumplir con el Canon 1 no hay necesidad de imponer un caso a un abogado que no quiera ver el caso, que no se sienta preparado para ver el caso, que el caso le resulte distante. Ahora mismo con las zonas geográficas, ya hemos recibido señalamientos de personas que, digamos, viven en Yabucoa, región judicial de Humacao. Sí. Y como la región judicial de Humacao en la zona está con Caguas y con la de Aybonito, puede ser que el caso sea en Orocovi. La de Guayama, que yo sé que la honorable juez estuvo en esa región y apreciamos los dos muchísimo en la región de Guayama. Un abogado con residencia Patilla podría haber un caso en Yauco o Sabana Grande, porque sé que el tribunal de Yauco en estos días pues anunciaron que va a estar constituyéndose en Sabana Grande
por la lamentable situación de los terremotos. La gente de Aguada y Mayagüez, un abogado que vive en Isabela puede ver un caso en Cabo Rojo. Entonces, aquí hay un elemento de la encomienda razonable. Eso es un primer elemento. El segundo elemento es el asunto de la voluntariedad. Creemos que existe desde el voluntariado suficiente capacidad para atender la inmensa mayoría de los casos de oficio, la inmensa mayoría de los casos de oficio. De hecho, el programa Pro Bono tiene 4.000 voluntarios, 4.000 voluntarios. Y ahora el reglamento con la última enmienda redujo a 12, básicamente en las causas de acción civiles. El programa Pro Bono es estrictamente en el área civil. Y el año pasado creo que se atendieron cerca de 900 casos o consultas, porque no todos los casos llegan al tribunal. Hay muchos casos que son consultas y eso es importante también atenderlo. Creemos que el fortalecimiento de servicios legales y asistencia legal es indispensable, pero eso es una obligación del Estado. El Estado tiene que asignar los recursos. Es una obligación moral y ética, ciertamente, proveer el servicio a la gente que no puede pagarlo, pero es una obligación del Estado proveer esos servicios asignando recursos adecuados. Creemos también que las clínicas de asistencia legal, y yo sé que aquí los tres estaríamos conformes y reconocer a las clínicas que han dado un servicio extraordinario. Las clínicas de asistencia legal, ahora hay el listado de programas, y yo creo que eso es un elemento positivo de Pro Bono. Se extendió, hay como 20 organizaciones, 20 y tantas, no recuerdo el número exacto, pero son muchas. Creemos que el sistema a través de ese trabajo voluntario pudiera resolver el asunto. Y finalmente, ¿qué creemos y qué estamos proponiendo? Al igual que en otras jurisdicciones, la creación de paneles voluntarios compensados. Evidentemente, con una paga de descuento. No estamos hablando, ¿verdad?, de que ahí nadie va a enriquecerse extraordinariamente, pero que haya un panel compensado. De hecho, hay un proyecto de ley aprobado en la Cámara, está pendiente en el Senado, actualmente el PDLA C11, que crea un panel para los casos de naturaleza penal. Ahí nos parece que es un buen paso que pudiéramos dar en conjunto tanto la rama judicial como el colegio, las demás entidades, porque creo que va en la dirección correcta. Creo que por ahí podemos manejar el asunto. El principal problema o escollo que vemos en el reglamento, y fue lo que motivó la demanda, es que está el elemento de que son señalamientos o designaciones involuntarias que afectan lo que sería la propiedad, el derecho que tiene todo abogado o abogada en relación con su tiempo, con sus recursos. Creemos, y lo digo con mucho respeto, porque el proceso de cobro del reglamento es un proceso que pasa por el juez de primera instancia, que tiene que aprobar lo que se va a pagar. Lo que se va a pagar en los gastos del caso. En los gastos y eventualmente los honorarios. Y los honorarios. Claro, el juez de primera instancia, y eso está muy bien que sea el juez de primera instancia, pero luego tiene que pasar el juez administrador de la región judicial. De ahí pasa a la OAT y de ahí al Departamento de Hacienda. Ahí hay unos 4 pasos. Nuestro gobierno está quebrado, eso lo sabe el país. Una realidad objetiva, indiscutida en este momento. Evidentemente la gente tiene la preocupación de cuánto dinero hay asignado y en cuánto tiempo se va a pagar esas facturas, porque el reglamento no dispone de términos. Y no queremos tampoco que hayan términos directivos, como se resolvió en relación con los asuntos del registro de la propiedad, porque eso no nos ayuda. La certeza de que una factura será pagada 30 días, 45 días, yo creo que le agregaría un elemento de mayor credibilidad, y lo digo con mucho cariño y respeto al reglamento, porque creemos que lo que se quiere lograr, que es la promoción del trabajo pro bono en Puerto Rico, es algo que ambas partes en el pleito y la judicatura y la abogacía en Puerto Rico tenemos en común. Aquí que no hay duda de que queremos que eso se dé, pero creemos que lo podemos lograr sin la necesidad de imponer un caso de manera involuntaria. De hecho, el Canon 26 de los de ética lo prohíbe y ahí hay una gran contradicción. Bien, entonces la rama judicial tomó en consideración cómo se diseñan estos programas pro bono en otras jurisdicciones y existe hoy una necesidad de cubrir, de asignar abogados y abogadas a casos que realmente no están pudiendo manejar tal vez las organizaciones sin fines de lucro que se dedican a ofrecer este tipo de servicio. En efecto, de hecho, el informe que hizo el secretariado durante los meses que estuvo en consulta al público sobre el reglamento, en consultas también internas, haciendo investigaciones,
entre las cosas que consideró y que forman parte de ese informe está cómo se atiende esto en otras jurisdicciones, incluyendo los honorarios, los gastos, términos, o sea, hay una investigación bien extensa sobre otros lugares, sobre comentarios que incluso trajo la misma comunidad jurídica, etcétera, para poder entonces proponerle al Tribunal Supremo, entiendo yo, ¿verdad?, lo que el secretariado consideraba que para nuestra jurisdicción era mejor. Que es el secretariado para la conferencia judicial y notarial, que es como un brazo investigativo y consultor del Pleno del Tribunal Supremo de Puerto Rico. Correcto. Cuando se tratan de esto, ¿verdad?, cuando se trata, por ejemplo, de enmiendas a las reglas de procedimiento criminal, también los trabajos. Todo lo que tiene que ver con la administración de la justicia. Todo lo que tiene que ver con la reglamentación, entonces, que aprueba de alguna manera el Tribunal Supremo, se dirige al secretariado para que se dé un proceso, como le digo, colaborativo de consulta para que lo que llegue, la propuesta que el secretariado le haga al Tribunal Supremo, pues esté lo más completa posible y se consideren, ¿verdad?, a todas las partes. En cuanto al asunto de si hay una obligación de hacer la asignación de oficio sin entrar definitivamente a lo que tiene que ver con el caso, porque como hablamos anteriormente, no es propio, así que hay ciertas cosas que prefiero no responder en este momento, pero sobre la voluntariedad, lo que dice el reglamento, si lo puedo, ¿verdad?, establecer, que es que este reglamento, que es algo novel, que no lo teníamos antes, permite que el abogado pueda ir al tribunal y decirle, juez, haga una determinación de indigencia, que yo quiero que este caso me lo asignen de oficio, ¿verdad?, voluntariamente. Y eso ocupa tu turno en el banco. Igualmente, otra de las maneras de cumplir con el reglamento es no solamente en los litigios, porque como bien señaló el licenciado, a veces antes de llegar al litigio hay un trabajo que hacer que evita que lleguemos al litigio. En eso estamos totalmente de acuerdo. Y entonces el reglamento también incorpora esta nueva figura del abogado que también puede pedir, puede realizar no solamente el litigio, o sea, no solo representar al indigente en el caso, sino también que lo puede representar ya sea haciéndole alguna escritura o haciéndole alguna declaración jurada que necesita, llevando algún proceso anterior al litigio que podría evitar que las partes lleguen a un litigio. Y me parece que ambos mecanismos lo que promueven es que no sea una asignación involuntaria del tribunal, porque mientras más abogados voluntariamente colaboren con las asignaciones o con la representación legal o con la orientación legal y asesoría legal que necesitan las personas indigentes, menos casos van a llegar entonces al tribunal tener que hacer una asignación. Y rapidito, me parece también importante decirles que en el mismo sentido, que en la medida en que sea ¿verdad?, las mismas asociaciones pro bono, servicios legales, que son entidades civiles, la Sociedad para la Asistencia Legal en el ámbito criminal, en la medida que estas entidades puedan asumir la representación legal o la asesoría legal de las personas indigentes, menos casos llegarían. Menos casos el tribunal va a tener que hacer las asignaciones de oficio, que coincido, ¿verdad? Mejor que sea voluntario antes de que sea involuntario. Claro, la experiencia es que siempre hay un caso que, por ejemplo, y lo digo, ¿verdad?, a manera de ejemplo, un caso con unos coacusados, la Sociedad para la Asistencia Legal va a poder entonces representar a uno, pero va a tener conflictos en representar al otro. Si es un indigente, pues ahí esa es una persona que, aunque tenemos una entidad que asume probablemente la mayoría de los casos de las personas indigentes en la esfera criminal, no podría representar. Y entonces ese es el momento donde a lo mejor alguna clínica que también vea asuntos criminales se le va a referir el caso, pero cuando se agotan todos ¿verdad?, todas las entidades que pudieran ofrecer, pues este es el mecanismo que incluso otras jurisdicciones, ¿verdad?, han adoptado para
esa persona que a pesar que ha hecho gestiones para tratar de gestionarse una representación legal, pues no lo ha podido y no podríamos, ¿verdad? Y en eso coincidimos. Una persona indigente, en un caso, por ejemplo, penal grave, pues hay que hacerle una asignación de oficio para que no esté en desventaja. Un derecho ¿verdad? constitucional y que es un tiene la derecho persona. constitucional. Y lo que yo quería comentarle, jueza, y yo creo que quizás me parece que el reglamento no lo contempla, es que el requerimiento se le hace al cliente, al indigente, de vaya y usted traiga una certificación de que fue a tal sitio y no le predicaron el servicio, etcétera. Ahora mismo en el área civil debe haber una veintena de entidades. Yo dudo mucho que una persona vaya toque 20 puertas. Quizás la alternativa más ágil, más eficiente, es que sea el tribunal que le diga a las entidades, tengo este caso, ¿quién lo quiere asumir? Y se le notifique a las entidades de la existencia del caso, porque eso podría significar que a esa entidad, que ese cliente no sabe ni siquiera dónde está, pueda decir yo lo asumo. Y nosotros creemos, honestamente, y felicitamos a todos los compañeros que están en estos pro bonos, los felicitamos. Claro. Creemos que es una magnífica idea que uno voluntariamente lo haga. Yo estoy en programas pro bono, lo digo para lo personal, y he visto casos pro bono. También he visto casos de oficio, tengo uno, llevamos 2 años y medio. En el caso, porque la duración de los casos civiles en el área de familia, cualquier abogado que haya estado en esa posición sabe que de ordinario, con raras excepciones, toma tiempo. Por la naturaleza del proceso, porque se requiere muchas veces de estudios de trabajadores sociales, psicólogos, etcétera, el bienestar de los menores, que es el primer elemento que está presente. Exacto. El proceso se puede prolongar. A mí me parece que ahora, en la medida en que ya se han identificado las causas civiles, uno puede, en una reunión amplia con todos esos grupos que quieren ofrecer servicios legales voluntarios, si estas son las causas, quiénes apuntan en qué causas, y ustedes tener un inventario que pueda servir de orientación para que los jueces de primera instancia, que en última instancia son los que le van a tocar, el manejo del caso en sala, con la asistencia del juez asignado para esto, pueda decir, pues este caso de ejecución de hipoteca, quien está brindando servicios gratuitos es esta entidad, vaya a esta entidad. Jueza, ¿qué se haría, por ejemplo, en los casos donde precisamente se alarga por 2 o 3 años un caso? Sabemos que lo que hay que cumplir para horas pro bono son 30 horas al año. Pero también sabemos que una vez que uno toma un caso, digamos que si las 30 horas se cumplieron en los primeros 6 meses del año fiscal, pues tampoco el abogado o abogada puede decir, ay no, ya yo cumplí con las 30 horas, lo suelto y entonces el año que viene pues lo vuelvo a coger. ¿Qué ocurre en esos casos? Y en efecto es como lo dices, ¿verdad? El mínimo requerido es de 30 horas y a partir de esas 30 horas el abogado puede cobrar por los honorarios de abogado. Los gastos se cobran desde el principio y el deber del abogado es mantenerse en el caso a pesar de haber cumplido las 30 horas. Sin embargo, el reglamento, volvemos entonces al asunto del módulo electrónico, porque el juez cuando hace una asignación de oficio ve que esa persona tiene una asignación de oficio, ¿verdad? Está visible para el juez también. Entonces, pues probablemente este abogado que ya tiene una asignación de oficio, pues si es que el módulo lo trae, porque como le digo, el módulo ahora tiene un listado por antigüedad de abogados y vamos en el orden de antigüedad. Los más antiguos primero. Los más antiguos primero, así es como están los más antiguos y sigue bajando en términos de los números de RUA, así está dispuesto, establecido en el reglamento. Pero si por alguna razón, por ejemplo, un abogado que pide un diferimiento por una razón, un asunto militar, ¿verdad? Y voy a estar fuera 6 meses y hubo un diferimiento, el módulo se supone que detecte que ese abogado no tiene la asignación de oficio y sea el que le aparezca al juez. Así que lo que estamos tratando de evitar es que ese abogado que ya tiene una asignación de oficio, entonces tenga múltiples asignaciones de oficio vigentes, obviamente, porque hay causas de acción, como señalaba el licenciado, que pueden tomar más tiempo. Hay causas de acción
que tienen una vida mucho más corta, ¿verdad? Como casos de desahucio. El desahucio es el mejor ejemplo. La ley 408, ¿verdad? Que también son casos que requieren representación legal y pudiera ser un caso que no amerite el seguimiento continuo. O sea, yo tuve un caso 408 y fuimos en 11 ocasiones al tribunal. Al tribunal. Sí, hay casos y hay casos aún dentro de los 408. Claro, exacto. Vamos que dependiendo de la causa de acción, pueden haber casos donde se tome un poco más de tiempo, pero ciertamente queremos que el abogado tratar en la medida posible, y ahora vamos a decir como tuvimos que, como se añadieron más abogados entonces en el banco de abogados de oficio que antes por alguna razón no estaban, pues lo que queremos es tratar de que esa carga no sea onerosa para el abogado y que no tenga múltiples representaciones de oficio a la misma vez. Y de hecho quería mencionarles que la idea que propone el licenciado, ¿verdad? Me la llevo para ver cómo la podamos implantar en la oficina, porque tiene razón, ¿verdad? Y la persona indigente muchas veces no tiene una movilidad realmente, claro. No puede, a veces, aunque se le da la orden de que vaya a varias entidades, puede ir a una, puede ir a dos, a lo mejor llama, y si en ese momento no podían contestar el teléfono, pues esa fue la gestión que hizo. Así que en la medida que nosotros, ¿verdad? Como administración de los tribunales, podamos también entonces ayudar en esa coordinación de referir los casos, yo estoy seguro que es bien acogida, porque estamos en eso. Siempre un proyecto que es nuevo, vamos a tener que, de hecho, se ha enmendado ya en 3 ocasiones el reglamento. O sea, y podríamos, esto no hay necesidad de enmendar el reglamento para esto, pero este tipo de, creo yo, de recomendaciones, creo que es importante que lo tengamos en este momento que estamos entonces comenzando con este reglamento para asegurarnos que de aquí a un tiempo, ¿verdad?, salga el mejor producto o resultado posible. De hecho, la última enmienda fueron 17 artículos, o sea que ha habido enmiendas significativas al reglamento. A mí me parece importante, según estamos hablando de ese asunto, traer la atención el hecho de que muchos de estos programas no tienen oficina. De hecho, prácticamente muy pocos, si no ninguno, tienen oficinas en los mismos centros judiciales. De hecho, el mismo programa Pro Bono en un momento dado tuvo presencia en el Tribunal de Río Grande, que ya no existe, lo cerraron. Pero ahora la tienen en el Tribunal de Fajardo, con una oficina que le hicimos cuando muy bien. yo era En Caguas la tuvimos, ya no la tenemos, y digo la tenemos porque eso pertenece al Colegio de Abogados. Creo que eso facilitaría, según hay una persona que coordina para la Policía de Puerto Rico, que lo hemos visto en los tribunales, que coordina toda la cuestión de la asistencia de los policías a las diferentes vistas, pudiera haber a alguien encargado de alguna manera coordinar que el trabajo pro bono voluntario, que es el que estamos nosotros impulsando, llegue y dé su servicio en los tribunales. Después de todo, lo que se quiere lograr es el objetivo de que una persona que necesita asistencia legal la tenga. Y en eso no tenga duda nadie que el Colegio de Abogados está absolutamente de acuerdo. Sin embargo, y sabemos que la ABA se reúne bianualmente precisamente para afinar estas recomendaciones que se hacen en las distintas jurisdicciones en Estados Unidos con relación a los cánones de ética de los abogados o de conducta. Y bueno, con lo que tiene que ver en el área pro bono, precisamente la ABA recientemente emitió una resolución en la que exhorta como a una mayor experimentación a la hora de diseñar estos programas. Sabemos que acá lo que tenemos es un reglamento propuesto para la asignación de abogados de oficio, pero el licenciado... Que el reglamento está aprobado. Está aprobado y vigente. Está vigente desde el 1 de enero. Entró en vigor el 1 de enero de este año, que ese fue el mecanismo que la rama judicial adoptó acá en Puerto Rico, pero el licenciado también trajo la propuesta de los paneles remunerados. Esto, ya sea los paneles remunerados o cualquier otra manera de atender el que los abogados sí cumplan con ese deber ético que tienen con la sociedad y con las personas indigentes y su representación legal, y además que las personas indigentes puedan tener una representación legal adecuada. Estas nuevas formas son aspectos que la rama judicial pudiera estar considerando en un futuro.
aparte del reglamento que ya está en vigor? Creo que, como mencioné, cualquier forma que atienda el que los abogados puedan voluntariamente asumir la representación legal de personas indigentes está avalado por el propio reglamento, porque incluso el reglamento ahora tiene estas entidades autorizadas, ¿verdad? Que se puede crear una entidad y ser la entidad que certifique horas y que le certifique a los abogados las 30 horas que han hecho pro bono, que posteriormente, mediante la cual posteriormente el abogado puede ser eximido de pertenecer al banco de abogados de oficio. La realidad es que, como le mencionaba anteriormente, lo que sea voluntario, sea pro bono, servicios legales, sociedad para la asistencia, cualquier entidad que permita que esas asignaciones, que se disminuyan las asignaciones porque van a poder atender a esta población, eso es fantástico. Lo que sucede es que siempre, cuando esas entidades no puedan, cuando la persona vaya a esas entidades, pues probablemente el tribunal va a tener que hacer esa asignación de oficio, que lo hacen, ¿verdad? Lo hace el Tribunal Federal aquí en Puerto Rico, lo hacen los tribunales estatales, los tribunales estatales, pero en la medida en que nosotros podamos reducir la cantidad de asignaciones de oficios que se hace por orden del tribunal, pues va a ser incluso beneficioso hasta para la persona indigente, claro, tener un abogado que voluntariamente quiere asumir el caso. Y ya existe en Puerto Rico, el Servicios Legales tiene un programa fabuloso de práctica profesional compensada, que son abogados que voluntariamente no son empleados de servicios legales, son abogados que voluntariamente a través del programa de servicios legales proveen aquellos servicios que el programa no ha podido dar. En la jurisdicción federal aquí en Puerto Rico y en los Estados Unidos existe una experiencia acumulada por décadas de los paneles. Y en el caso de Puerto Rico conocemos a compañeros que fundamentalmente su trabajo es ofrecer servicio legal compensado, pero de manera voluntaria en casos penales en la jurisdicción federal. Nosotros creemos que esa alternativa es una alternativa muy puntual, debe ser la alternativa a los programas pro bono, porque elimina, de alguna manera, dispone de las controversias incluso que tenemos en el caso. No habrían, en la medida en que esto exista, no haya una persona que recibe un caso, su situación económica en términos laborales está muy precaria. Quiero decir, lo digo como presidente del Colegio de Abogados, que uno visita las delegaciones, hay compañeros y compañeras en situaciones precarias, su situación de salud lo está, o se siente un tanto incómodo porque la materia que le corresponde al caso y ya la representación legal no es lo que de ordinario ese abogado conoce y le va a significar horas de preparación, etcétera, o de inseguridad incluso. Me parece que esa alternativa de los paneles, que va a requerir de un esfuerzo legislativo, de un respaldo de la rama judicial, para nosotros es la opción que debe ser la opción. ¿Y desde el Colegio de Abogados ya han hecho pasos afirmativos en esa dirección con la legislatura? Sí, con la legislatura. De hecho, el proyecto de la Cámara número 11 fue aprobado en Cámara y Senado. El gobernador, entonces, Ricardo Rosselló Nevares, lo devolvió con preguntas. Tenía que ver con el asunto presupuestario. El proyecto fue recibido y mi mejor recuerdo que habrá sido para el mes de noviembre o diciembre de 2019, es decir, al final del año pasado, la Cámara volvió a aprobarlo. Está en el Senado. Nosotros hemos sido defensores de ese proyecto. Nos parece que es una buena idea el crearlo y habría ahí el primer paso. Bien. Porque estas cosas, como el reglamento es un primer paso en una dirección, sería un primer paso en esa dirección, sería un panel en materia penal. Nosotros respaldaríamos el proyecto, faltaría la acción naturalmente de la legislatura y de la gobernadora, porque esto requiere asignación presupuestaria, requiere una estructura. En ese caso están pensando en lo que es lógico. Si asistencia legal es quien entrevista, o quizás el dinero debe dar asistencia legal, y mediante un mecanismo parecido al que tiene servicios legales, con la práctica compensada, puedan adoptar y resolver el problema que la jueza adelantaba, que es un hecho. Aquí hay una redada, hay personas arrestadas en la redada, digamos un vendedor de sustancias, compradores de sustancias, y podría haber ahí un conflicto ético en representarlo. Bueno, pues el servicio de asistencia legal puede representar a uno y a través del panel se le puede dar representación a los demás.
Bueno, pues quiero entonces agradecerles que nos hayan acompañado Un en el día placer, de hoy. un placer. Sabemos que tenemos pendiente, ¿verdad?, el caso en el Tribunal Federal y también en términos de la legislatura hay unos esfuerzos ya encaminados sobre los servicios pro bono. Así que, pues muchas gracias, les deseamos mucho éxito y hasta la próxima. Muchas Gracias a gracias. ustedes. Gracias.